Entonces, las repercusiones en los niños en el desarrollo es muy importante. Ya habíamos platicado de esto. El vínculo materno-filial es un vínculo estrecho que no se puede separar con ningún aspecto, no hay fórmula como tal. Entonces, insistiendo en el tema, muchos de los trastornos que yo atiendo en consulta, que nos dedicamos a esta área, pues encontramos que las repercusiones, las conductas de los papás, a las mamás, les había dicho, pues son un monto determinado factor que va a influenciar muchísimo en el futuro de, hola, ¿me entiendes? Cuídame, de los niños, ¿verdad? Donde ya hemos hablado de un periodo crítico en desarrollo, pues porque va a haber redes neuronales, circuitos y redes neuronales, y maduración o neurodesarrollo deficiente en este nivel. Entonces, uno de los aspectos que el niño nace, pues nace con un instinto. Los niños, o todos nacemos con instintos que nos permitan adaptarnos, interactuar con la mamá y la mamá al mismo tiempo, ¿verdad? Factores que no tomamos mucho en cuenta, donde les decía yo, puede haber factores como los que ya habíamos analizado. Estos pueden interferir en el buen bienestar psicobiológico del niño. Obviamente, lo interesante de la charla es qué sucede en el cerebro de ese niño, qué sucede en el aspecto neuroanatómico, neurofisiológico, psicofisiológico de este niño. ¿Qué pasó? Que tiene que haber cambios de neuroplasticidad. Tiene que adaptarse ese cerebro a un aspecto que no fue favorable para el desarrollo y la maduración del niño al momento del nacimiento, ¿verdad? Entonces, el apego es algo que es importante nunca olvidarlo. Es el vínculo afectivo. Entonces, es un aspecto crítico muy importante, este vínculo afectivo en la primera infancia, de 0 a 3 años, ¿no? Es un aspecto básico, preponderante. Entonces, para que el niño pues, pueda dar jerarquía, prioridades a sus cuidadores. Si no, pues va a haber un rechazo tanto de uno como de otro. Entonces, la depresión postparto les comentaba, es una entidad muy frecuente, es dentro de las 4 semanas al parto, donde la mamá, si no tiene la vinculación, el apego, la reciprocidad y la afectividad hacia el niño, esa bidireccionalidad, y la mamá carece de ese sentimiento, de ese instinto maternal y cuidado, entonces va a haber repercusiones biopsicosociales, va a haber repercusiones en la plasticidad y desarrollo y la madurez de esas redes dentro del área de los aspectos emocionales, dentro de los aspectos sociales de este niño, no tanto cognitivos, sino emocionales, afectivos, muy importante. Entonces, les decía a ustedes, hay estudios como el Edinburgh Natal Depresión, que son escalas que se aplican, son esta, es este, en la clase anterior ya lo habíamos visto, un estudio que se hace para determinar si la mamá efectivamente está cursando con algún problema en la afectividad de este tipo. Entonces, es muy importante saber estos aspectos. Entonces, los factores de más importantes para la depresión postparto, aquí los tienen, ¿verdad? Que habíamos platicado. Lo importante es cómo afecta la red de apoyo en el embarazo. ¿Cómo afecta? ¿Cuáles son los fenómenos? ¿Qué se encuentran a diferencia de esto? A diferencia de esto. A diferencia de esto. Cada uno de estos va a repercutir en psicopatología en el desarrollo del niño.
Y eso lo vamos a ver más adelante. Les tengo preparado un tema interesante para analizarlo y criticar estos artículos que les voy a presentar. Por lo tanto, los factores de riesgo para que una mamá pueda generar la depresión postparto, pues aquí lo tienen, ¿verdad? Aquí están. Me gusta reforzar. Ahí está. Esto es una recordatorio a la clase de turismo. Y sobre todo, madres solteras. Muy importante. Entonces, de todos estos aspectos, cada uno de ellos son determinantes para que la mamá desarrolle la depresión postparto y obviamente repercutan en el alejamiento y en el cuidado de la cría. Entonces, este trastorno va a repercutir insistiendo en los aspectos afectivos emocionales del niño cuando él empiece a tener su propia independencia. La neurología del posparto, pues entonces, ¿verdad? Es una interacción, es un trastorno donde hay una interacción de la mamá, es importante, y que la mamá tenga alguna alteración endócrina, algún problema tiroideo, alguna alteración hormonal diabética, alteraciones neuroendocrinas son importantes. Las más importantes son alteraciones tiroideas, sobre todo, o que curse con alguna enfermedad no diagnosticada de tipo endocrino, ¿verdad? Que no hayamos detectado en la entrevista médica. Y obviamente los eventos vitales estresantes mayores, que son causas que todo el mundo conoce. Entonces, aquí habíamos platicado, recordándoles a ustedes, por imagenología comprobamos, corroboramos por resonancias que tienen problemas de depresión postparto. Entonces, está aquí determinado, ¿verdad? Ahí tienen ustedes la neuroplasticidad de nuestra paciente está modificada. Entonces, quiere decir que nuestra paciente tiene depresión porque encontramos los aspectos radiológicos. Entonces, aquí tenemos, pues, la disminución de la actividad de la corteza frontal. Vamos a ver antidepresivos, muchachos, antipsicóticos. Entonces, quiero hacer énfasis, paciente con depresión postparto, pacientes de condición mayor, pacientes que tienen un estado de afecto disminuido a un talante aumentado, este es un problema. Yo como neuropsicólogo debo de encontrar una disminución en la actividad orbitofrontal, una actividad disminuida desde el punto de vista de flujo sanguíneo, de actividad endócrina. Entonces, esto es lo que encontramos en una persona que está cursando con este problema. Obviamente, la actividad de la corteza orbitofrontal está muy asociado, por eso los trastornos de estrés, en la regulación emocional, toma de decisiones influenciadas por la emoción. Entonces, agua pasa por mi casa, si hay actividad disminuida, pues entonces tenemos baja regulación emocional de nuestra paciente, posparto o una persona que cae en depresión. Son pacientes que tienen dificultad en este tipo de aspectos psicológicos. Algo muy importante en todos los pacientes con trastornos de la afectividad, de la depresión, es que tienen un exceso de reactividad de la amígdala. Esta es la neurobiología desde el punto de vista de los pacientes con depresión. Esto es lo que le sucede al cerebro. Mayor reactividad en mujeres sanas. Entonces, normalmente, ¿verdad? Es el que nos maneja todas las actividades, ¿verdad? De los aspectos emocionales. Entonces, aquí en la amígdala, pues está todas las emociones y los instintos referidos como tal. Aparte de
la alteración de la corteza orbitofrontal, que no me voy a cansar de repetírselo, aparte de la mayor reactividad de la amígdala, vamos a encontrar un eje hipotálamo hipofisiario adrenal suprimido, no funcional, muchachos. Esto, en la paciente postparto, es porque hay un exceso de corticotropina o existió siempre un exceso de corticotropina en la placenta del embarazo. Obviamente, en los niveles de corticotropina en la placenta, el niño está recibiendo ese exceso de corticotropina y no debe de ser. Por lo tanto, sensibilizan muchísimo estos ejes. ¿Sí? Va a repercutir posterior al parto de este bebé. Entonces, las mujeres posparto pues tienen muy establecido este problema. Un eje hipotálamo hipofisiario adrenal suprimido, no activo. Fíjense bien, no hay un aumento de cortisol, sino de corticotropina. Esto es muy importante. Por eso cuando hacemos los estudios médicos a nuestros pacientes, les pedimos prolactina, tiroides y corticotropina, para saber cómo está trabajando. Entonces, vean ustedes también, se ha investigado muchísimo si hay una relación con las hormonas que estoy aquí manejándoles respecto a la depresión postparto. Y no, más bien se ha encontrado el aspecto que habíamos quedado, ¿verdad? Alteraciones de la corticotropina. Esa es la hormona responsable de que la paciente tenga un trastorno de depresión postparto. La corticotropina en exceso en el cerebro y a niveles sanguíneos. Entonces no se encontró una relación muy estrecha. Entonces, las mujeres postparto presentaron mayor sintomatología depresiva como todas, o sea, mayor estrés percibido, tenían somnolencia, tenían fatiga, las pacientes postparto tenían ansiedad, enojo y todo, algún evento negativo, vital negativo les sucedió. Estas pacientes también presentaron, aparte de la corticotropina, muchos presentaron bajos niveles de prolactina. Esto es muy importante. Ustedes se van a encontrar ya en estudios de prolactina altos o bajos. La prolactina no se debe de modificar. Debe estar estable en un paciente normal. Entonces, cuando ustedes tienen elevación de niveles de prolactina o bajos, hay que descartar un prolactinoma a nivel de la hipófisis. Es una obligación hacer una evaluación cuando su paciente les lleve un estudio de prolactina, ¿verdad? Porque traen depresión. Entonces puede tener algún problema allá arriba de la hipófisis en la producción de la prolactina. Recordándoles que la prolactina es controlada por la dopamina. Entonces, estos pacientes posteriormente ya presentaron algunos niveles de alteraciones del cortisol y alguna relación muy importante con la depresión ya establecida y que no se le quita al paciente como tal. Entonces, muy importante, ¿verdad? La neurología de la peor. Vamos a enfocar baterías en el DK, ¿verdad? En donde las estructuras corticales del niño, corticales límbicas, ¿verdad? Están involucrados en el desarrollo a futuro de la regulación de las conductas sociales de este bebé. Entonces, las estructuras corticales límbicas son muy importantes para los aspectos de la acción emocional, igual que nosotros. Pero si este niño no sufrió bien ese apego, entonces va a tener una deficiencia cognitiva. Bien,
Las estructuras corticales y límbicas, recordándoles a ustedes que son muy importantes en la empatía del niño. El niño no se vuelve antisocial. Entonces, bien, recordándoles a ustedes que las estructuras córtico y límbicas, o sea, los circuitos córtico-límbicos, ¿sí?, también están involucrados en el desarrollo de esta persona en la autorregulación y el razonamiento social, o sea, la cognición social como tal. Y el niño tendrá la capacidad de poder representar y generar sus propias acciones. Entonces, aquí les estaba diciendo, es la regulación y las conductas sociales, emocionales. La empatía es muy importante, quien regula pues la empatía y estos son las estructuras corticales límbicas, el que comentaba, la cognición social, muy importante, y que el niño empiece a generar sus propias soluciones o funciones ejecutivas al ir interpretando sus propios conceptos, muy importante, ¿verdad? Y las respuestas somáticas de las emociones. Recuerden ustedes que aquí entran las enfermedades psicosomáticas. Hay gente que cuando tienes ansiedad, se te aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca, a otros tienen problemas cardíacos, otros tienen problemas gastrointestinales. El niño va a generar también respuestas somáticas como un adulto. Y el niño puede presentar, de alguna manera, si tiene una afectación de las estructuras córtico-límbicas, aparte de que va a tener estas repercusiones, va a tener una disminución de las habilidades del niño para conectarse recíprocamente con la mamá y la mamá al mismo tiempo y sincronizarse con el niño. Por lo tanto, esto va a disminuir su capacidad para regular los estados emocionales, tanto de la mamá que no pueda controlar al niño, que la mamá pierde esa capacidad de generar este proceso como tal. Entonces decía, aparte de la corteza orbitofrontal, la amígdala, hay una disfunción de la ínsula, que aquí lo tienen ustedes, hay una disfunción de la ínsula y de la corteza prefrontal. Ventromedial, ya agregué la orbitofrontal, ¿verdad? Muy importante, aquí se lo estoy señalando. Reiterando, hay cambios en la regulación emocional. ¿Qué sucede a nivel de esas áreas? Hay cambios en la plasticidad, cambios en la traducción genética de estos cerebros humanos como tal. Recuerden entonces que estas estructuras son parte del sistema de Papez, sistema de las emociones. Por lo tanto, esto, vuelvo a repetir, es si el niño y la mamá tienen dificultad en estas estructuras, ambos, en el apego, pues tanto como uno como en el otro, van a tener un cambio, una dificultad en la interacción de ambos, ¿verdad? En el niño, como no sabemos todavía, ¿sí? No sabemos porque no puede expresar sus aspectos afectivos, se le llama, el niño tiene un estado de resiliencia o de resonar. Se entiende como un estado de resiliencia del niño, que va creciendo y desarrollándose. Es un estado fisiológico, es un estado en donde la percepción, el estado emocional del niño está latente, en donde hay una incapacidad, una inmadurez del desarrollo de ese cerebro. ¿Por qué? Porque hasta que el niño pueda generar su propio aspecto cognitivo, empezar a explorar su medio ambiente, va a detectar esta deficiencia. Entonces, hay muchos estudios que dicen que si el niño no desarrolla los circuitos
límbicos corticales, límbicos singulares, entonces vamos a encontrar todas este tipo de problemas en el desarrollo de esta unidad anatómica funcional. Entonces, la psiconeuroendocrinología del bebé. Entonces, si entendimos lo que es el apego materno-fetal, lo que es la autorregulación del cerebro en los niños, ¿verdad? ¿Ok? Esto es muy importante entender si la mamá tiene, pues, un factor de contexto. Entonces, algo va a afectar, algo va a interaccionar en la reformación de las redes y circuitos neuronales de este niño. Por lo tanto, va a generar estados mentales deficientes el bebé, donde vamos a encontrar variables fisiológicas afectivas muy importantes. Variables afectivas y fisiológicas que van a superar la capacidad de regulación del niño. Entonces el niño va a generar un estado afectivo desregulado, ¿verdad? Por esta alteración de la sincronía. Estas transacciones, si este niño no fue tocado, no lo vieron, no le dieron la capacidad de contactarse con la mamá normalmente, esta afectividad de sincronización con la mamá, pues va a alterar un vínculo que se volvería, en vez de sano y duradero, pues se vería en un aspecto traumático. Era como consecuencia una alteración del hemisferio derecho. Traería como consecuencia una alteración del hemisferio derecho. Entonces, ya tenemos una asimetría, tenemos una alteración del hemisferio derecho, de los circuitos córtico y límbico, muy importante. Por lo tanto, sería muy crítico en los 3 primeros años de vida ese hemisferio derecho, donde no tendríamos una regulación emocional afectiva muy buena, pero el niño estaría, son niños que ustedes van a detectar o que la mamá nos dice con mala regulación emocional. Llámese como se llame. Si ese hemisferio derecho lleva a esa alteración de mala regulación córtico-límbicas, también va a tener el niño en su desarrollo escolar personal un procesamiento y atención visoespacial en el componente, fíjense bien, atención visoespacial de comunicación no verbal. O sea, mal manejo de su mundo exterior, mal manejo del estrés, mala percepción. Entonces, esto es porque su hemisferio derecho está siendo defectuoso en sus funciones de regulación, en el procesamiento y atención visoespacial del ambiente, no del niño, del ambiente, y en los componentes de comunicación no verbal, muy importantes. También en estos niños vamos a encontrar esa deficiencia mapas corporales integrados. Entonces los niños van a tener, a medida que van creciendo, los niños van a tener una mala percepción visocorporal de ellos mismos. Esto es algo muy importante. Los niños pueden tener algún síndrome de negligencia que no detectemos en la información. Ellos, al tener un síndrome de negligencia, niños desarrollan dislexias, agrafias, acalculias, agnosias, que no detectamos hasta que estos niños entran a la escuela y empiezan a generar los aspectos educativos básicos. Entonces, todo esto que estoy manejando se podría asemejar a un estado de estrés, ya que el bebé, les decía a usted, su hemisferio derecho, el bebé no tendría la capacidad de hacer frente ni de adaptarse a la situación que se le enfrenta en su medio ambiente. Tendría un mal manejo de estrés
de adaptabilidad ambiental. Obviamente le va a generar ansiedad, le va a generar un cuadro serio, ¿sí?, en su empatía, y estos niños pueden en un momento determinado generar aislamientos y antisocialismos ya de adolescentes como tal. Entonces, esto sería, no es capaz de hacer frente ni adaptarse a la situación. O sea, su activación, su exploración normal, el niño empieza a escanear a todo el mundo, entonces su activación psicofísica estaría deficiente. Por lo tanto, no porque no tenga sus habilidades o sus estrategias, ¿sí?, sino porque no las tiene, no se las dio el apego, no se las dio la vinculación, carece de esas habilidades. Límbico cortical, no tiene la capacidad del niño de cuidar. Entonces, el niño, por investigaciones frecuentes en el área de la neuroendocrinología, por los trastornos de este tipo, generan en los niños, muchachos, conductas de hiperactividad o hipoactividad en los niños. Todo esto está asociado a ese eje hipotálamo hipoficiario, porque está un eje hipotálamo hipoficiario adrenal con una respuesta normal. En este sentido, se ve que los niveles elevados de cortisol en el niño, no solamente el cortisol está afectando los aspectos de la neurogénesis, de las redes y circuitos neurales, sino también fuera del cerebro están ejerciendo este problema. Esto es muy importante porque el cortisol y todo lo que estamos hablando a nivel neuronal, el niño en los periodos críticos intracelularmente, una neurona que tiene una plasticidad para adaptarse va a tener una alteración en la transcripción de los genes. Esto es algo muy importante. Y la transcripción de los genes en estos cerebros que carecen de habilidades para el manejo de estrés, después de un mes, 2 meses, 3 meses, ustedes quieran decirme, ¿sí?, estos sistemas o redes neuronales están involucrados en las respuestas de las especializaciones. Entonces, esas redes emocionales, de la regulación emocional, control ejecutivo del comportamiento humano, estas redes tendrían problemas de neurodesarrollo. Por eso clasificamos a los niños de 0 a 18 años de edad como trastornos del neurodesarrollo, porque hay una mala formación de las redes neuronales, y el niño genera en el ámbito social, personal, familiar y personal un comportamiento adaptativo muy deficiente. Esto ha sido corroborado por muchos estudios en donde observaron que el niño, cuando llega a su aspecto social estresante, cambian esta expresión génica en la corteza prefrontal ventromedial. En la corteza prefrontal ventromedial se han encontrado gente que ha estudiado las neuronas de esa área, ¿sí?, en esa corteza ventromedial, una expresión génica de transcripción alterada, en donde ya forman genes inflamatorios como el delta-FOS, el G-FOS, que son genes que te están diciendo hay mala transcripción y se están generando estos cambios plásticos importantes. El cerebro trata de defenderse ante estos cambios sociales de estímulo y trata de adaptarse produciendo genes que en un momento determinado estén produciendo esa adaptación. Todo esto está mediado por los glucocorticoides que había hecho, cortisol y corticosteroides. Estos aspectos que estoy mencionando en el niño, si no son detectados, no se van a detectar, porque es imposible detectar a un niño de 3, 4 años con depresión. Es imposible detectar a un niño de 5 o 6 años con ansiedad.
¿Cómo vamos a detectar un estrés y una ansiedad en un niño de 3 a 5 años, muchachos? ¿Alguien me quiere explicar? Un niño que tiene estrés y ansiedad, ¿cómo lo vamos a detectar? ¿Qué síntomas va a tener ese niño? Usted nos había comentado en ocasiones pasadas que la ansiedad o el estrés lo muestran por medio del enojo, ¿no? Uno, excelente, son irritables. Son irritables. La ¿Qué otro hiperactividad, fenómeno? doctor. Hiperactivos. ¿Qué otro fenómeno? Berrinchudos, irritables, hiperactivos. ¿Cómo vamos a detectar ese niño que tiene ansiedad y estrés? Porque no está generando esto. De 0 a 5 años. ¿Qué hace la mamá? Ah, pues mi hijo. Así es. Sí me explico, ¿verdad? Entonces no hay una línea que demarque lo normal a lo anormal, pero son conductas de mala regulación, porque las redes y circuitos, esas neuronas del comportamiento social normal, no están maduras en el tiempo específico que determina el desarrollo del cerebro. Perfecto. Irritables, hiperactivos, trastornos del sueño, miedos, muchachos, ¿sí? Miedos en los niños, muy agresivos los bebés, ¿sí? Andan con conductas fuera de la normalidad. Se puede confundir con trastornos bipolares. Ya hay trastornos bipolares en los niños de menos de 10 años de edad. Esos comportamientos de ansiedad y estrés pueden estar ocultando una esquizofrenia. Esto es muy importante que no pierdan la perspectiva los próximos 10, 12 años de desarrollo de ese cerebro. Recuerden que las enfermedades psiquiátricas se presentan después de los 18 años, pero de 0 a 18 años hay comportamientos de mala regulación emocional. Y siempre que tengan un bebé, que tenga ese antecedente, esa historia clínica, esa evolución, piensen mal y acertarán. Muy importante. Entonces, ¿quién es responsable de todo este fenómeno? Como ustedes saben, la corticotropina a niveles hipotalámicos y el cortisol también dentro del cerebro involucra este fenómeno. El cortisol y la corticotropina hacen que nuestra neurona, de los sitios que he estado refiriendo, son responsables de la depresión, órbito frontal, cingulada anterior, el septum, la ínsula, la amígdala, el hipocampo, esas zonas, junto con la corteza ventromedial del lado derecho, muchachos, estas neuronas o circuitos límbico-corticales a los cuales le he estado refiriendo, esas neuronas se han encontrado por estudios corroborados, ¿sí? Un aumento de la expresión de genes represores, se llama así. ¿Qué significa en la vida diaria? Bueno, significa que las neuronas, en vez de tener un receptor para la serotonina, noradrenalina, dopa, acetilcolina normales, una de las etiologías de la depresión, aparte de que es la serotonina, es que los receptores que estos niños tienen y que van a tener hasta el momento que salga la depresión, el bipolarismo, la farmacodependencia, el suicidio, se ha catalogado dentro de la neurofisiología y de las psiquiatría se le llaman que regulan a la baja. Estos receptores no le funcionan, no la neurona, no la serotonina, el receptor de la serotonina 5-HT1A, el receptor de la adrenalina alfa-adrenérgico alfa-2A, el de la dopa, dopa 1. Estos tres tienen una mala regulación porque los genes tienen una mala transcripción. Obviamente esto
he estado hablándoles a ustedes de lo que se llama neuroplasticidad. Eso es lo que sucede en los pacientes con depresión. En el cerebro suceden estos cambios neuroplásticos de adaptabilidad para que la neurona no se lesione. Busca el cerebro los mecanismos, quitando a la comadre, metiendo a la comadre, quitando esto, o sea, modificando toda esta explicación para poder adaptar ese cerebro, poder controlar el estrés, poder controlar la ansiedad, todos los eventos que va a tener ese cerebro. Entonces, si esto está generando, entonces nosotros vamos a tener estos problemas con estos bebés. Por lo tanto, les he dicho, los altos niveles de cortisol juegan un papel en la patología ansiosa y trastornos del niño, igual en el adulto. Pero la pregunta es, si ya tenemos un antecedente de apego, de mala vinculación, mal control del niño en la primera infancia, en la segunda infancia, bueno, pues sabemos que hay un problema de depresión del niño. ¿Me explicó? Aunque no lo manifieste. Entonces, es muy importante. Obviamente el niño va a tener problemas de que este bebé va a estar muy enfermo, enfermedades gastrointestinales, asmáticas, de la piel. Es un niño con amígdalas crónicas, es un niño que tiene tolerancia a la lactosa, es un niño que tiene problemas inmunológicos de la piel, alergias, asmas, aspectos psicofisiológicos. Es un niño enfermo que siempre está con el pediatra. Esto es muy importante porque un niño enfermo de 3 a 10 años de edad, que es la segunda infancia, un niño enfermizo, sin ninguna causa, es porque tiene este fenómeno que estoy explicándoles. Y procesamiento de la memoria, que significa trastornos de atención, mala repercusión escolar. Los niños, mucha dificultad para el desarrollo escolar. Entonces, vean ustedes, hay una prueba que yo le doy mucha atención. Cuando yo me encuentro un niño de 5 a 10, 12 años, 13 años con hiperactividad motora y los demás pero tiene un déficit de atención el niño, sin hiperactividad motora, hay un síndrome, muchachos. Hay un síndrome en neuropsicología que el niño tiene un déficit de atención, déficit de memoria. Es un paciente con una posibilidad de un 30-40% de ser esquizofrénico a los 18 años nada más por el déficit de atención. Porque las redes neuronales, límbicas, córticofrontales, temporales están deficientes. Porque parietal, temporal y frontal son muy importantes en generar los procesos de atención. Y la esquizofrenia es una deficiencia frontal, parietal, temporal. Tenemos deficiencia en estos grupos. No va a presentar la esquizofrenia, se va a comportar en su desarrollo hasta los 18 años como un niño con trastornos de lo que es el manejo. Entonces, para mí un niño que tenga una deficiencia de atención, mala escolaridad, es un niño que le debemos dar la atención y pensar mal a largo plazo. En lo que tengo de ser médico y tener pacientes, y después de mucho tiempo me atrevo a decirles a ustedes, me cortó la lengua, un niño con hiperactividad motora con déficit de atención, para mí, es un niño con un potencial severo de una psicosis a largo plazo. Un niño con mal comportamiento antes de los 18 años, adolescentes con malos comportamientos de autoagresión personal, niños que se andan cortando las manos, cortando los cabellos, jóvenes con alto grado de alcoholismo, que no tienen un control, para ellos es estar tomando, estar generando un tipo de conducta sin ningún control, regulación. Son jóvenes en un momento determinado, cuando tienen 25, 30 años de edad, deben de tener alguna patología de ansiedad y estrés que les van a causar este tipo de problemas. Yo en lo personal tengo un concepto muy personal, muy personal, tengo que demostrarlo, pero yo veo a los jóvenes actualmente
en los antros, con un exceso de consumo de alcohol sin ninguna procesamiento. O sea, veo que se consumen cantidades de alcohol severísimo. Siempre he criticado yo, pero no muevo la lengua. Están tomándose el tequila así a gorro, tratando de demostrar no sé qué. ¿Sí me explico, verdad? O sea, tienen un mal control. Hay formas de beber, hay formas de controlarse, hay formas de ser socialmente alegres, y no llegar al embriaguez hasta lo que se llama el embrutecimiento. Vas a la fiesta y ya estás borracho. Ya estás borracho. Ni disfrutas ni generas. ¿Por qué? No tienes una inhibición de la función del consumo de alcohol. Estoy hablando de no todos tenemos esto, pero en lo personal para mí, yo me he encontrado con pacientes de estas características. Pregunto yo al paciente, ¿tu consumo de alcohol? Cada semana. ¿Cuánto? 10, 15 cervezas. ¿Y de alcohol? Vodka me encanta. ¿Y cuánto? Una botella. ¿En serio? Sí, me encanta la botella. Y me aguanto 2, doctores. O sea, esa mentalidad, esa exploración clínica, para mí es importante. Que un joven de menos de 25 años, me diga, no, pues es que yo me aviento un tequila como si nada, para mí es un problema de alcoholismo, es un problema de dependencia muy importante. Entonces, esto es para ustedes psicólogos, yo les paso esa experiencia en consulta. Yo he visto jóvenes dependientes del alcohol, sociales, no se les toma en cuenta. ¿Por qué? Bueno, pues la verdad, les estoy explicando, tienen algún aspecto de problemas de autoestima, de autosuficiencia. Voy a darles por qué estoy hablando de esto. Más adelante, a medida que vayamos a este tema, vamos a hablar de los trastornos del afecto. Son estudios que se han hecho que les voy a presentar con muchísimo gusto. Entonces, el niño, ya cuando llegue a los 18 años de edad, si vimos embriología, yo les dije que de cero, desde el nacimiento hasta los 18 años de edad, todavía hay megalogénesis, todavía hay sinaptogénesis. Yo les dije a ustedes que está demostrado que si consumen cualquier tipo de sustancia, llámese como se llame, en lo que se va formando las redes dendritas, sinaptogénesis, hay cambios. Hay cambios, jóvenes. Eso es, quiero dejar los segundos en stand-by. Para mí, un muchachito de 20 años que inició su alcoholismo en esas cantidades, para mí tiene un trastorno del neurodesarrollo. Tiene depresión, ansiedad, tiene todo lo que sea, pero él tiene un trastorno del neurodesarrollo. Puede tener 25 años esa persona, pero tiene un trastorno del desarrollo. ¿Por qué? Porque alteró la ontogenia del desarrollo. Tiene estrés, ansiedad, sí, pero eso no es mi problema. El problema es que sus redes neuronales, sus circuitos y sus maduraciones están deficientes. Son individuos jóvenes que nunca están a gusto, siempre tienen en contra de él. Son individuos que no están en paz, que están anhedónicos, así lo llamo, ¿no? Se lo pueden ustedes comprobar con gente de especialidad que maneja esas teorías sociales. Les pueden preguntar y son gente que tiene problemas de motivación humana. Algo no le entiende. Por lo tanto, si tenemos entonces un buen cuidado vincular parental, tanto de la mamá como del papá, le dan besito, le dan esta vinculación al bebé en el periodo crítico de alta sensibilidad, que es
la primera infancia y el aspecto genético, entonces, ¿qué va a suceder? Y está demostrado. Ahí está, miren. La corticotropina, que ahorita hablé del cortisol, si este niño tiene un buen APG, un buen ambiente, un buen cuidado, ¿sí? Un buen apapacho, ¿ok? Entonces, los niveles de corticotropina en la adultez, muchachos, no en el niño, en la adultez, por ese eje hipotálamo hipoficiario suprimido, entonces, este niño, ¿verdad? Va a tener un rol benéfico de reactividad. Entonces, este niño va a tener capacidad de tolerancia y manejo de estrés ambiental. Más adelante vamos a comprobar esta charla, vamos a hablar de aspectos neurobiológicos, por qué si hay un buen desarrollo de los circuitos límbicos, corticales, límbicos, estriados, talámicos, corticales, frontales, si manejamos bien el estrés, bajos niveles de cortisol, bajos niveles de vasopresinas, alto nivel de endorfinas, alto nivel de oxitocinas, las redes se consolidan. Entonces, el niño tiene la capacidad de manejar. Entonces, aquí, yo he hablado siempre, fíjense ustedes, de una cara infantil de un niño que sus papás fueron separados. Obviamente, ¿verdad? Se han comprobado que las madres que no los tocan, que no les dan besos, no los alimentan durante el desarrollo de estos niños tienen una mala respuesta del eje hipotálamo hipoficiario adrenal, en donde si las variaciones del cuidado materno Hello. Se congeló, ¿verdad? Sí, Sí, pues se congeló el doctor, no se escucha. tiene frío. Pensé que era nomás a mí. Doctor